Hola, este es un compacto de noticias que he titulado El mundo se resiste a Donald Trump. Vamos a ver cada uno de los escenarios donde el presidente norteamericano no ha conseguido doblegar a sus enemigos, que además todos parecen estar trabajando para que llegue lo más complicado posible el partido del gobierno de Estados Unidos, el Partido Republicano, a las elecciones del 3 de noviembre. Comencemos por nuestra América. Claramente, ni Diosdado Cabello ni Delcy Rodríguez están haciendo que haga feliz al electorado del sur de los Estados Unidos, el electorado latino, que ven como Delcy Rodríguez, utilizando su relación con Donald Trump, está sojuzgando cada vez más a los venezolanos. Los últimos acontecimientos, los dos terremotos, han demostrado una inmensa perversidad del régimen y una figura que sigue creciendo cada día más, Diosdado Cabello, el terrorista, el ministro del Interior y Derechos Humanos, el que manejó las cárceles, el que torturó, el que violó, el que hizo desaparecer gente, Diosdado Cabello, el que tiene una recompensa de 25 millones de dólares por su captura en los Estados Unidos a partir del reclamo de un juez de New York, el mismo juez al que llevaron ante su presencia a Nicolás Maduro, el otro que está en la misma causa por la cual le tocaría a Diosdado Cabello cadena perpetua en los Estados Unidos. Bueno, ese mismo Diosdado Cabello en las últimas horas se mostró junto a militares, a los que saludó sonriente, y junto al encargado de negocios, Barrett, de Estados Unidos, al que saludó. ¿Qué pasó con el encargado de negocios? No le puso las esposas cuando un tribunal de Nueva York le exige a los funcionarios norteamericanos que si lo ven a Nicolás Maduro den información para su captura, y obviamente si están al lado lo capture, no lo traten con cordialidad. Al ladito nomás, en Colombia, el candidato que apoyó Trump, de la Espriella, se ve obligado a cambiar todo el sistema de transferencia del poder porque Petro, el hombre que apalanca el narcotráfico en Colombia, que hizo todos los fraudes posibles para que su candidato pudiera ganar las elecciones, las perdió, no reconoce el resultado electoral que los colombianos decidieron. Bueno, Petro también intenta obstaculizarlo todo. Y ahí al ladito de los Estados Unidos, Sheinbaum, la presidenta de México, hace oídos sordos al reclamo del Departamento de Justicia, que es un reclamo también de un tribunal de los Estados Unidos, un tribunal de New York y de un gran jurado sobre lo que yo he dado a llamar el narcogobernador de Sinaloa y 9 miembros más del partido de gobierno, el Partido Socialista de México, que se llama Morena. Sheinbaum se sigue haciendo la distraída ante el reclamo legítimo de la justicia norteamericana para que esa banda de criminales vaya a declarar ante la justicia norteamericana. Y un poquito más lejos de los Estados Unidos, pero cerca nuestra, en Bolivia, Evo Morales sigue levantando a la gente para tratar de destruir el gobierno que fue electo por el pueblo boliviano hace muy poco. Evo Morales y su banda de narcosocialistas también fue derrotada ampliamente, pero siguen tratando de complicarle todos los días la vida a los bolivianos con la excusa de que se la complican al gobierno al que quieren derrocar. Pero nos vamos un poquito de nuestra América y vayamos a Medio Oriente. En Medio Oriente recordemos que Donald Trump firmó un acuerdo con los ayatolá, fundamentalmente con el líder político de Irán. Pero la Guardia Revolucionaria Islámica no le gusta ese acuerdo, que es en realidad, ya lo explicamos, un memorándum de entendimiento para en 60 días llegar a un acuerdo que según Trump tiene que incluir el fin del plan nuclear, esto los iraníes lo desmienten, que según Trump tiene que mantener abierto el estrecho de Hormuz, estaba abierto antes de la guerra, pero tampoco está abierto en plenitud, y que además establecería, según Trump, que no iban a apoyar más los iraníes a sus proxies, es decir, a los terroristas, a Hezbollah, a Hamas, a los terroristas que están en Irak, que son chiitas, que acompañan esta locura homicida, y también a los hutíes. Para
la Guardia Revolucionaria Islámica, que acaba de atacar 3 barcos y que ha sido denunciado esto por el Comando Centro de los Estados Unidos, ni siquiera las exequias del líder máximo que ha fallecido en un ataque de Israel y Estados Unidos al comienzo de este conflicto, del Ayatollah Khamenei, este sepelio que se está realizando por Irán y por Irak, ni siquiera eso ha frenado el ansia de ataque de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ante esa acción de la Guardia Revolucionaria Islámica, hay una reacción inmediata de Estados Unidos, precedida por un comunicado que dice: las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una serie de potentes ataques contra Irán para imponer costos elevados por dirigir y atacar tripulaciones de buques comerciales formadas por civiles inocentes en una vía marítima internacional. Los ataques de Estados Unidos son en respuesta a los ataques iraníes contra 3 buques comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz. La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego. Se está reuniendo la OTAN en este momento en Turquía y ahí se encuentra también Donald Trump con muchas más trabas de las que imaginabas. Algunas son trabas expresas, otras trabas implícitas, porque Rutte, el secretario general de la OTAN, lo trata con paños tibios, pero se ha encontrado Trump con que Europa se empieza a sentir cada vez más lejana a él, mientras él se alejó de Europa. Y finalmente, para terminar este compacto de noticias, Ucrania. Ucrania es en este momento otra vez fuertemente atacada por Rusia, atacada como nunca, atacada por misiles de alta tecnología con cabezas múltiples que pueden atacar 3 ciudades al mismo tiempo. Han muerto ya en esta guerra más de 1 millón de ucranianos, 6,5 millones están en el exilio. Ha muerto más de 1 millón de rusos. Van 4 años de guerra. Donald Trump dijo que la iba a acabar al comienzo de su mandato. Hasta ahora no lo ha logrado. Para las elecciones del 10 de noviembre, todos parecen trabajar para perjudicar al Partido Republicano. ¿Será que sus enemigos quieren ganar tiempo? Hasta la próxima. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por finalizado el acuerdo de alto el fuego con Irán tras una serie de ataques mutuos. El mandatario, que hizo fuertes señalamientos contra el régimen de los ayatolás, calificó de pérdida de tiempo intentar mantener los diálogos que han contado con la mediación de Pakistán y Qatar. La situación vuelve a generar un choque frontal para la economía mundial. Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24 en Washington, D.C. Roberto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes y mucha atención porque el presidente Trump acaba de pronunciarse comparando las operaciones militares de Irán con las de Venezuela. Durante su intervención en este segundo día de la cumbre de la OTAN en Ankara, el mandatario ha puesto en valor el aumento del gasto en defensa por parte de Estados Unidos y sus aliados y también ha querido señalar que Washington tiene en estos momentos una supremacía militar respecto al resto del mundo. Como prueba de ello, ha puesto como ejemplo la operación Resolución Absoluta que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y también la operación Furia Épica contra los ayatolá. Dice que los militares del régimen teocrático han sido demolidos y que Estados Unidos ha acabado con 159 navíos de la Armada de Irán. Además, aseguró que ese régimen ha quedado militarmente diezmado. Estados Unidos ha liderado un esfuerzo histórico para aumentar drásticamente el gasto en defensa y disponer de un equipamiento que ningún otro país del mundo tiene. Si nos fijamos en Venezuela, si nos fijamos en Irán, prácticamente hemos arrasado con sus ejércitos en un par de semanas. Tenían un buen ejército, tenían una buena armada, tenían 159 barcos y todos están en el fondo del mar. Tenían cientos de aviones y todos han desaparecido. Todos yacen calcinados en las pistas de aterrizaje. También se ha referido a las últimas operaciones militares y a la ruptura del alto el fuego. Esto es muy importante. Noticia clave, atención, el presidente de Estados Unidos da por terminado el alto el fuego después de que el régimen ayatolá atacara en el día de ayer a 3 embarcaciones en el estrecho de Hormuz, con la posterior respuesta militar de Washington. Dice Donald Trump que se acabaron las negociaciones con el régimen teocrático, que son una basura,
gente enferma, mala y violenta. Los califica como escoria capaz de usar un arma nuclear contra el resto del mundo. Para mí creo que se acabó. Ya no quiero tener nada que ver con ellos. Son escoria. ¿Sabes lo que es escoria? Son escoria. Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Y son gente cruel y violenta. Y si tuvieran un arma nuclear la usarían. Por lo que a mí respecta, se acabó. También se han pronunciado desde Teherán. El presidente del Parlamento teocrático asegura que Estados Unidos es el culpable de que acabe el alto el fuego, dicen, por las violaciones que consideran por parte del régimen cometió Washington. El presidente del Parlamento, al enumerar casos de violación del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos, también hizo hincapié en las violaciones de acuerdos de Irán en el estrecho de Hormuz, las continuas amenazas de nuevos ataques militares, los ataques contra las regiones del sur de Irán, el restablecimiento de las sanciones petroleras y la continuación de la agresión del régimen sionista contra el Líbano, afirmando: la era de la intimidación y la toma de rehenes ha terminado, no lleva a ninguna parte. No somos gente que se retira ni se rinde. La cumbre de la OTAN en Ankara concluye hoy tras 2 días de reuniones. Es la información que tenemos desde Washington. En medio del colapso total del sistema eléctrico que dejó a casi toda Cuba a oscuras, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, enfrentó ayer directamente a los diplomáticos de la dictadura cubana y los acusó de priorizar el lujo del régimen mientras el pueblo enfrenta apagones, hambre y represión. Waltz denunció que quienes controlan el poder ilegalmente siempre tienen energía para sus oficinas y propaganda, pero no para los ciudadanos. Ahora se ha sumado el cerco energético, equivalente a un bloqueo naval, que es un acto de guerra. Con un discurso centrado en la victimización, la dictadura de La Habana abrió su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un nuevo intento por desviar la atención de las consecuencias de su gestión que ha causado una profunda crisis económica y social. Durante su intervención, el representante del régimen también acusó a la delegación de Estados Unidos de, según él, intentar censurar su participación. Ha hecho una intervención de sustancia llena de gastadas mentiras para tratar de censurar a la Asamblea su derecho a debatir precisamente estas cuestiones. Sin embargo, la respuesta del representante de Estados Unidos ante la ONU fue contundente. Jeff Bartos tomó la palabra y acusó al conglomerado estatal Gaesa de enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo cubano. Will this meeting release Cuba's political prisoners? ¿Liberará esta reunión a los presos políticos de Cuba? ¿Devolverá el salario robado de los médicos cubanos enviados al extranjero? ¿Impedirá esto que Gaesa se quede con miles de millones mientras las familias cubanas se desmoronan? La respuesta es no. La tensión alcanzó su punto más alto cuando la delegación del régimen cubano intentó interrumpir y sabotear las intervenciones de la representación de Estados Unidos. Fue entonces cuando el embajador Mike Waltz confrontó directamente a los diplomáticos de la dictadura con una breve pero contundente advertencia. Puede golpear todo lo que quiera, amigo mío. Esto no es La Habana, esto es Estados Unidos de América. Esto es Naciones Unidas. Y hablaremos, seremos escuchados y no seremos silenciados como su propia gente. Así que siga golpeando. Waltz cerró su intervención al señalar que la crisis que atraviesa Cuba no responde a factores externos, sino al fracaso sistemático del modelo de economía planificada impuesto por el régimen. Me presento hoy aquí para instar al régimen cubano a que cambie su rumbo, vuelvan a encender las luces para su pueblo. Han escuchado el clamor de su propio pueblo, respóndanlo. Waltz dejó claro que para Washington la solución a la crisis en Cuba no pasa por nuevas concesiones al régimen, sino por un cambio de rumbo que ponga fin al modelo comunista. Y los cubanos volvieron a pasar la noche sin servicio de energía eléctrica. Muchos de los indignados salieron a las calles de La Habana con cacerolas para exigir al régimen soluciones a esta crisis que ha golpeado la isla durante los últimos años. También tocaron bocinas y gritaron: enciendan las luces. La falta de combustible ha dificultado el funcionamiento de las centrales eléctricas de la isla, lo que ha generado cortes de energía cada vez más frecuentes, agudizados desde enero con la captura de Nicolás Maduro y la prohibición de envío de petróleo a la isla.
Pero los cortes de energía no son la única preocupación de los cubanos. Desde anoche crece la preocupación sobre el paradero de Luis Manuel Otero Alcántara, artista de performance que ha sido encarcelado injustamente en varias oportunidades por su postura crítica contra el régimen. La denuncia de su desaparición forzada tiene lugar a solo un día de cumplir su condena de 5 años de prisión por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Organismos de derechos humanos denunciaron que las fuerzas del régimen sacaron a Otero Alcántara de la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa, sin que informaran sobre el destino a sus familiares. También está pendiente la aprobación de un parol que le permitiría salir de la isla con destino a Estados Unidos. Su traslado irregular, según sus allegados, podría corresponder a que el régimen quiere impedir que permanezca en libertad dentro de la isla mientras es concretada su salida hacia la Unión Americana. Es uno de los prisioneros de conciencia más emblemáticos del estallido social del 11 de julio de 2021. Hemos sabido por otros presos, es decir, no hemos tenido ningún tipo de contacto con Luis Manuel, que fue sacado de la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Lo que sí hemos confirmado es que no está en su casa en el Cerro, ni en San Isidro. Entonces, sí, por supuesto, hasta que nosotros no tengamos noticia de primera mano de Luis Manuel, pues por supuesto lo damos como desaparecido. Pero revisemos quién es Luis Manuel Otero Alcántara, de 38 años. Es un artista de performance, disidente y activista líder del movimiento San Isidro que defiende la libertad de expresión en Cuba. Ha sido arrestado en varias ocasiones desde el año 2018 por sus críticas al régimen castrista. Estuvo en la prisión de Guanajay luego de ser arrestado en julio de 2021 tras participar en las masivas protestas del 11 de julio. Fue condenado en ese momento a 5 años de prisión. Otero Alcántara protagonizó una huelga de hambre de 8 días que concluyó el 6 de abril en protesta por sus condiciones de reclusión. Previamente, un recurso de habeas corpus presentado en su favor habría sido rechazado irregularmente el 23 de marzo por un tribunal cubano. Y en medio de la incertidumbre, familiares y activistas y organizaciones de derechos humanos elevan la denuncia de que no existe información oficial sobre el paradero del artista y opositor Luis Manuel Otero Alcántara. Su salida de la cárcel, lejos de traer claridad, ha abierto nuevas preguntas sobre su situación y las condiciones de su liberación. Le preguntamos sobre ese tema a Galo Arellano, periodista permanente de NTN 24 en Florida. Galo tiene el informe. Bienvenido. NTN 24 habló con el Funky, uno de los intérpretes de Patria y Vida, canción que marcó las protestas del 11 de julio, que junto con Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, los tres fueron perseguidos por el régimen. El Funky logró salir de Cuba y hoy vive en Estados Unidos. Desde allí nos envió un mensaje tras conocerse la desaparición de su amigo. Escuchemos. Mira, sabemos que hay muchas personas preocupadas por la situación de Luisma. Sus seguidores, su familia incluso. A Luisma lo sacaron ayer por la tarde, 4 o 5 de la tarde de la prisión de Guanajay. Lo más probable es que lo tengan en una casa de protocolo, la seguridad del Estado. Y hasta esta hora no ha llamado a sus familiares ni a nadie. No sabemos absolutamente nada de Luis. Estamos muy preocupados por eso. Luis Otero Alcántara, artista y fundador de este movimiento San Isidro, fue detenido tras las protestas del 11 de julio de 2021. Fue condenado a 5 años de prisión, pero faltaban solo 2 días para cumplir la condena y fue sacado de la cárcel de Guanajay por la seguridad del Estado. Y desde entonces se desconoce su paradero. La activista Anameli Ramos nos envió este video en exclusiva para NTN 24. Escuchemos. A Luis Manuel Otero Alcántara, artista y activista cubano, se lo llevaron ayer 7 de julio de la prisión de máxima seguridad de Guanajay a un paradero desconocido. Ni ayer ni hoy Luis Manuel ha podido comunicarse ni con su familia ni con sus amigos, por lo tanto lo estamos reportando como desaparecido hasta que no tengamos una información certera para brindar. Luis Manuel terminó su condena de 5 años de privación de libertad. La fecha oficial de determinación de su condena es mañana 9 de julio, por lo cual es injustificado que Luis Manuel no haya sido liberado para ir para su casa. Todo esto ocurre mientras Cuba enfrenta apagones, escasez y una creciente presión de Estados Unidos sobre el régimen. Para el opositor José Daniel Ferrer, las autoridades no quieren ni a Luis Manuel en las calles ni convertido otra vez en un símbolo dentro de la cárcel. Escuchemos. No quieren que el 11 de julio él esté
ni en la prisión, porque ya estaría pasado por 2 días del cumplimiento total de su condena, pero tampoco lo quieren en su casa, en su barrio, porque es una persona valiente, con liderazgo, que le sigue mucha gente, y el régimen no va a correr el riesgo de tenerlo en La Habana, tenerlo en San Isidro, en el barrio de San Isidro. Por lo tanto, decidieron sacarlo de la prisión para que no pueda protagonizar tampoco ninguna protesta en la prisión, donde se le pueden sumar otros presos políticos, también presos comunes. Lo quieren aislado, incomunicado hasta el momento en que lo saquen de Cuba. Analistas consideran que esta desaparición refleja la preocupación del régimen en un momento políticamente sensible, aunque eso no significa que esté cerca de un nuevo estallido social. Que no se piensen que porque viene el 11 de julio es que ellos soltaron a uno de los participantes en el 11J. Para ellos es muy importante que estén recogidos todos los posibles disidentes, opositores, que no pase absolutamente nada en Cuba este 11 de julio. Y esto manda un mensaje claro tanto a Estados Unidos como a la oposición dentro de Cuba, de que ellos están al mando. Por ahora el gobierno cubano no ha explicado dónde está Luis Manuel Otero Alcántara. La incertidumbre continúa y sus familiares y organizaciones de derechos humanos exigen una prueba de vida. Esta es la información que les tengo. Soy Galo Arellano, transmitiendo desde Miami, Florida, para NTN. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la